Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González de tu canal Hey Sé Excel VI. Hoy te voy a traer cómo vamos a crear funciones de las matemáticas financieras con el Power Query. Esto en razón de que funciones financieras no las vamos a encontrar dentro del Power Query, pero sí las vamos a encontrar dentro del Excel. Entonces lo que vamos a hacer es tomar algunos ejemplos, vamos a hacerlo en el Excel con las funciones que nos trae el Excel y después vamos a desarrollar esas mismas funciones dentro del Power Query a través de funciones personalizadas. Entonces, ¿te gusta esta idea? ¿Quieres saber un poco más de matemática financiera? Si no lo sabes, y aquellos financieros, si quieres saber cómo hacerlo, por favor, quédate conmigo y vamos a verlo. Ok, mi gente, vamos entonces rápidamente a lo que queremos hacer hoy en el ejercicio. Lo que queremos hacer es replicar tres funciones financieras en el Power Query y poder hacer nuestros cálculos financieros tal cual como se hacen en el Excel, ¿ok? La diferencia es que en el Excel sí disponemos de funciones financieras que nos permiten hacer estos cálculos que vamos a ver hoy, pero en el Power Query no lo tenemos. Tenemos que diseñar esas funciones a través de funciones personalizadas para después aplicarlas sobre nuestras tablas o nuestros valores que nosotros necesitemos realizar dicho cálculo. Entonces, hoy vamos a ver tres cálculos, ¿ok? Interés compuesto, perfecto, compuesto que viene definido por esta fórmula de matemática financiera, ¿ok? Luego vamos a calcular la tasa efectiva y vamos a ver después los pagos periódicos, que son aquellos pagos que yo hago en un préstamo, pagos constantes por un periodo determinado de tiempo a través de un préstamo. Es lo que nosotros conocemos en la tabla de amortización como el pago. Esa función también la tenemos en el Excel y nos puede calcular cuál es el pago mensual o anual, dependiendo de la estructura del préstamo, que vamos a realizar dado un plazo y dado una tasa de interés. ¿Okay? Si quieres saber más sobre tabla de amortización o cómo se desarrolla tanto en Power Query como en Excel, aquí te dejo las etiquetas. Lo desarrollé en Excel y otra donde está desarrollado en Power Query. ¿Ok? Entonces, la idea de hoy es replicar estas tres fórmulas, como la ven aquí. Vamos a ir paseándolas después en el Power Query. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar nuestro ejercicio. Vamos a ir al Excel. En el Excel, fíjense, ya tengo dos tablas. Una para calcular los intereses compuestos sobre estos datos, aquí, y otra que es la cuota de pagos. ¿Ok? Que tenemos estos préstamos, supongamos, hipotecarios, donde el banco nos va a prestar 50 millones, cada uno de estos bancos, estas son las opciones que tenemos, y cada uno de ellos nos ofrece una tasa anual, cada quien en la columna D, y un plazo en meses que nos daría la columna E. Y sobre estos valores vamos a calcular cuánto nos quedaría la cuota mensual de pago que debemos hacer fija al banco cada uno de los meses. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Ya estas dos tablas se encuentran subidas en el Power Query. ¿Ok? Como ven aquí. ¿Ok? Ya la tienen subida. Este archivo lo van a poder encontrar en el enlace que les voy a dejar en la descripción. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a hacer entonces va a ser sobre el interés compuesto. ¿Cómo calculamos el interés compuesto dentro del Excel? Vamos a repasar un poco la fórmula. La fórmula de interés compuesto nos pide, o sea, nos dice que el valor final que yo voy a recibir de una inversión entregada al inicio, que viene representado por la variable CI o el argumento CI, sería nuestro capital inicial, el que nosotros invertimos. El capital final sería el valor que nos van a regresar al final de un periodo determinado. Y a ese capital inicial hay que multiplicarle un factor que sería 1 más R. R vendría a ser el tipo de interés o la tasa de interés que nos están ofreciendo, elevado a la N. Aquí tenemos que tener rápidamente, y para fines de recordatorios, es que la tasa tiene que ser equivalente al tiempo que se pide de capitalización. Vamos a trabajar con un ejercicio que es capitalización mensuales. Por lo tanto, el valor N viene dado mensual. Y la tasa que estamos refiriendo es la tasa anual nominal ofrecida. Entonces, esa tasa nominal tenemos que dividirla entre 12 para ponerla congruente con el tiempo de capitalizaciones o la frecuencia de capitalización. ¿Ok? Tengan eso muy en cuenta.
Además, la tasa, como viene completa, 12, 13, 15, cuando viene de esa manera, también tenemos que convertirla en valor decimal. Eso lo hacemos dividiéndola entre 100 para que el ejercicio pueda funcionar, tal cual como nos piden los argumentos de esta expresión. Bien, entonces vamos a empezar con el interés compuesto a desarrollarlo dentro del Excel y después lo comparamos, lo construimos en el Power Query y después lo comparamos, ¿ok? Vamos entonces aquí a nuestro Excel y vamos a calcularlo aquí. Vamos a colocarle valor final. Ese valor final, ¿cómo lo calculamos dentro del Excel? El Excel tiene una fórmula financiera llamada BF, justamente valor final. Si lo busco en la barra de herramientas, en la pestaña de fórmula, vamos a tenerla aquí en valor final. Entonces vamos aquí a valor final, copiamos igual, valor final, abrimos paréntesis y ya nos salen aquí los argumentos. Entonces, el primer argumento que es la tasa. La tasa, como bien les dije, aquí nos indica que es anual en este ejercicio. Pero nosotros, como tenemos las capitalizaciones mensuales, vamos a tener que pasar esta tasa primero a, ¿cómo lo hacemos? Dividiéndolo entre 12. Seleccionamos aquí la columna de tasa y dividimos sencillamente entre 12. ¿Ok? Esa va a ser nuestra tasa. Pero adicionalmente, esa tasa viene completa, tenemos también que dividir todo esto que nos dé aquí entre 100. ¿Ok? Para obtenerlas en valores decimales, que es lo que nos pide los argumentos. Vamos entonces a colocarnos aquí al inicio de la expresión del primer argumento. Vamos a encerrar toda esa expresión entre paréntesis para luego dividirla entre 100. ¿Ok? Y con eso obtenemos la tasa ya no solo mensualizada, sino también en decimales. Punto y coma. Número de periodo. El número de periodo sería los 9 meses, en este caso, o los meses que están aquí en la columna D. Ese es nuestro número NPR. Punto y coma. Luego nos pide un pago. Quiere decir cuál es el valor de los pagos que se van a hacer cada uno de estos meses. Como estamos calculando es un valor futuro sobre un periodo de capitalización mensual y el pago lo vamos a recibir al final de que termine el periodo, indicamos que es 0. ¿Ok? Vamos a punto y coma. Y el valor actual, es decir, el valor que estoy invirtiendo, vendría siendo este que está en la columna B, que es el capital. Vamos a colocarlo en negativo para que el resultado nos dé positivo, ya que se trata de flujos de positivos. Si yo lo dejo en positivo, el resultado me lo va a arrojar en negativo, porque Excel entiende que un valor se entregó y después se devuelve. Es como un flujo positivo y negativo. ¿Ok? Depende de la mirada que ustedes le quieran dar. Vamos a cerrar paréntesis y damos Enter. Fíjense ya cómo el Excel me calcula el valor final que yo voy a recibir al término de los 9 meses, dado esta tasa por ciento anual y este valor invertido. Vamos aquí a sobreescribir. Yo la tengo desactivada la sobreescritura automática, por lo tanto la controlo yo y aquí le voy a dar sobreescribir. A lo mejor a ustedes ya se le calcula si no la tienen desactivada. Y miren cómo entonces el valor final me calcula en cada uno de estos precios. Ahora bien, este valor final como tal, esta fórmula la vamos a desarrollar como función personalizada dentro de nuestro Power Query. ¿Ok? Ya que no está. Y deberíamos obtener este mismo resultado. Por eso lo hice aquí primero en Excel para después compararlo con el Power Query. Vamos rápidamente entonces al Power Query. Vamos aquí a datos. Como ya les dije, la tabla está subida, esta de aquí, interés compuesto. Vamos aquí a obtener datos y vamos a decirle iniciar el editor de Power Query. Entonces aquí elegimos la consulta de interés compuesto y fíjense ya cómo me arroja mi columna de valor final. Vamos aquí a marcar aquí en el icono del ABC y vamos a seleccionar moneda como tipo de dato para tener los valores aquí separados por puntos. Vamos a desarrollar nuestra función entonces. ¿Cómo se hace? Vamos a ir a construir nuestra función personalizada. Nos posicionamos aquí en el panel de consulta, botón derecho sobre el espacio en blanco, nueva consulta, otros orígenes y creamos una consulta en blanco que sobre ella vamos a desarrollar nuestra función. Vamos a dar doble clic, vamos a ponerle valor final para tener una congruencia también con el Excel y así se va a llamar nuestra función. Vamos después a la vista, seleccionado obviamente esa consulta, vamos a vista y vamos a su editor avanzado. ¿Okay? También lo pueden haber hecho con derecho sobre la consulta y dentro de las opciones está el editor avanzado. Para construir una función personalizada debemos declarar cuáles son nuestros argumentos. ¿Okay? Y la manera de hacerlo dentro del Power Query es, vamos sobre este bloque de trabajo a construir nuestro código que nos permita calcular ello, el valor final. Pero para calcular ese valor final tenemos que declarar primero nuestros argumentos y parámetros. Eso lo hacemos iniciándolo aquí antes de la palabra let. Bajamos ese bloque con Enter, nos posicionamos en la primera fila y abrimos paréntesis. Y ahí vamos a empezar a construir nuestra función personalizada.
Dentro de esos paréntesis le vamos a indicar cuáles son los argumentos. Necesito para este caso 3 argumentos, ¿ok? Para el caso de Power Query. Uno, que me indique el capital inicial. 2, I, que es la tasa, ¿ok? La tasa de interés. Y tercer argumento sería el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a tener 3 argumentos. Primero, CI, para tener más o menos una congruencia con la fórmula que estamos viendo aquí. ¿Ok? CI me pide la tasa y me pide el n. Entonces la tasa vamos a ponerla como R y el n lo vamos a poner como tiempo. ¿Ok? Así tal cual como está aquí. Como la ven acá. Vamos de nuevo a nuestro Power Query. Entonces, como vamos a construir un argumento más, vamos a darle coma y vamos a decirle que R será nuestra tasa, en minúscula, tal cual para mantener más o menos la sintaxis que vimos en la lámina. Coma de nuevo porque viene el tercer argumento y el tercer argumento sería n, que sería el tiempo. ¿Okay? Vamos aquí afuera de ese paréntesis, espacio, y vamos a decirle el símbolo goTo, que sería igual, seguidamente el símbolo de mayor que. Y eso le estamos indicando aquí, parece una flecha, que vamos a construir o desarrollar un código que nos permita generar una función. ¿Qué vamos a hacer primero? El capital le tenemos que multiplicar un 1 más r a la n. Vamos entonces primero a cuantificar o a calcular ese 1 más r a la n. Lo primero es el 1 más r. Entonces aquí vamos a borrar esta variable de origen y vamos a cambiarla por factor 1. ¿Okay? Ese factor 1 me va a guardar lo que el resultado de lo que sea 1 más r. ¿Okay? Entonces vamos acá, vamos al final, borramos esas dos comillas y le colocamos simplemente la expresión 1 espacio más r. ¿R por qué? Porque R ya está definido como argumento. Entonces, lo que nosotros le indiquemos que sea R, le va a sumar 1 y ese va a ser nuestro factor 1. ¿Okay? Entonces, ese es el 1 más R de la función. Coma. Vamos a Enter. Coma Enter porque vamos a desarrollar una segunda variable, que en este caso sería el factor 2. ¿Y quién va a ser ese factor 2? Espacio igual sería el 1 más R a la n. En Power Query, para nosotros obtener la potencia de un número, debemos ampararnos en la función numberPower. ¿Okay? numberPower, que vendría siendo como potencia en el Excel. Punto power. ¿Okay? Abrimos paréntesis. Fíjense que en el editor avanzado no me activa el IntelliSense, entonces tenemos que más o menos conocer la función. Si no la conocen, vayan a la documentación de Microsoft y buscan la función numberPower o ponen en Google number.power y los va a llevar a la documentación seguramente de Microsoft. Y ahí van a ver cómo se desarrolla esa función. Cualquier función que ustedes quieran buscar, lo pueden buscar en la documentación de Microsoft. También lo pueden hacer directamente dentro de la interfaz de Power Query con unos ciertos procedimientos que no vamos a explicar en este video, pero sepan que también lo pueden hacer por ahí. Entonces, number.power nos pide una base, sería el número, sobre el cual después le vamos a aplicar una componente. El primer argumento es la base. ¿Quién va a ser la base? 1 más r, pero 1 más r no se lo vamos a colocar otra vez aquí. Vamos a decirle que es lo que esté guardado en factor 1, que justamente es ese 1 más r. Entonces colocamos el valor de la variable, factor 1, coma. Y nuestro segundo argumento, ¿quién sería? A lo que lo vamos a elevar. Como es a la n, nuestro exponente va a ser lo que n sea que sea. Vamos a poner n y ya tenemos entonces nuestro segundo factor, que sería el 1 más r a la n. ¿Ya? Vamos a tener un tercer factor que ya sería el cálculo per se de la función. Entonces vamos aquí a coma, enter, y ahora sí, vamos a ponerle valor guión bajo final, y sobre ese valor final le vamos a indicar espacio igual, espacio, y vamos a qué decirle. La función lo que me indica es que ese factor que acabamos de calcular, que ahora se llama factor 2, que encierra todo esto que ven aquí, le vamos a multiplicar lo que le indiquemos que sea nuestro capital inicial. Entonces volvamos otra vez al Power Query y aquí le vamos a decir entonces que la fórmula o la expresión va a ser CI, que ya viene definido por este argumento que colocamos en el inicio, espacio multiplicado por ¿quién? Por el factor 2, que vendría a representar nuestro 1 más n, 1 más r a la n. Y aquí al final simplemente colocamos valor final. ¿Okay? Ese va a ser nuestro, recuerden que hay que escribirlo tal cual como se encuentra, mayúsculas y minúsculas y todo lo que se encuentra. Valor final. Ese va a ser nuestro resultado de la función. Fíjense que al final del código, ya es nuestro último paso antes de declarar cuál es la variable que quiero que muestre como resultado la consulta, ya no lleva la coma.
Cada uno de estos pasos, cada uno de estos códigos se va separando por coma, excepción del el último. Vamos y ponemos listo. Y ya la consulta se convierte en un valor de función donde se le van a pasar algunos parámetros, se va a invocar y se va a dar una consulta con un resultado dado. Vamos a hacer una pruebita rápido para ver si funciona. Capital inicial, supongamos un capital de 100, una tasa anual de 12%, tenemos que indicársela, recuerden, en decimales, entonces sería 0,12, ¿ok? Ponerle 0,12 aquí, y el n sería un año, póngale, ¿ok? Pero vamos a ponerle 2 años en este caso. Vamos a invocar. Fíjense el resultado que nos da, 125,44 y toda una serie de decimales. El resultado sería muy feo verlo así, entonces vamos a redondearlo a 2 decimales. ¿Ok? Pero si no estás dando, quiere decir que al término del año, a esta tasa anual, siendo 100, vamos a recibir 125,44. Muy bien. Vamos a quitar esto. Por eso es que es bueno hacer las pruebas para saber si lo que nos está dando es congruente. Vamos a vista de nuevo a nuestro editor avanzado de la función. Perdón, esta no era. Seleccionamos la consulta y vamos a un botón derecho, editor avanzado. Volvemos a nuestra creación de la función y aquí en esta expresión, que es la que nos está dando ese valor final, vamos a darle un espacio, vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a utilizar la función del lenguaje M, number.round, que es como el redondear en Excel. Number.round, abrimos paréntesis, ¿ok? Eliminamos ese paréntesis de cierre y el primer valor que nos pide esta función es justamente el valor que pretendo redondear. En este caso, es este tal cual como lo tenemos aquí. Vamos al final de la palabra factor 2, coma, ¿y cuántos decimales? Serían 2. ¿Okay? Esos son los únicos dos argumentos que vamos a utilizar en esta función. Cerramos el paréntesis y ahora sí, vamos a listo de nuevo. Vamos aquí a nuestra función invocar y fíjense ya cómo me eliminó todos esos decimales adicionales que había. ¿Okay? Me dejó solamente 2. Bien, entonces ya con esto probamos que nuestra función realmente funciona. Vamos a aplicarla ahora sobre un escenario supuesto, pero que puede presentarse real, que es nuestra tabla de interés compuesto. Y así lo comparamos con el valor que nos dio en Excel. Para hacer ello, vamos a agregar columna personalizada. Y así como llamamos a cualquier función del lenguaje M, vamos aquí a llamar nuestra función personalizada. Vamos aquí a en personalizado, le vamos a poner valor final, bajo, Power Query, PQ de Power Query. Vamos aquí a nuestra barra de fórmula y escribimos la función. ¿Cómo la llamamos? Aquí está, BF. Aquí vamos a ponerle BF, abrimos paréntesis y se recuerda más o menos las tres argumentos en el orden. Sería capital inicial, sería R de tasa y N de tiempo. ¿Okay? Entonces el valor de capital inicial viene dado por la columna de capital, porque se encuentra aquí en la columna de capital. Bueno, aquí no lo tenemos visible, pero se encuentra aquí en la columna de capital. Luego, fíjense que ahí nos traen la columna, ¿verdad? Coma, perdón, vamos acá, coma. Vamos al segundo argumento, sería la tasa. Y aquí viene la tasa anual. Y lo mismo que hicimos en Excel, lo vamos a hacer aquí porque está dada en valor completo. Entonces lo que primero que vamos a hacer es dividirla entre 12. ¿Okay? Vamos a encerrar eso entre paréntesis. Y lo vamos a multiplicar, a dividir entre 100 para tenerlo en decimal. Vamos a ponerle coma, ya tenemos nuestro segundo argumento armado. Y el n vendría siendo el tercer argumento, que vendría siendo los meses, periodo de capitalización. ¿Okay? Seleccionamos esa columna con doble clic, cerramos nuestro paréntesis, ya tenemos los tres argumentos de nuestra función. Vamos a decirle aceptar, señores, y miren cómo aquí ya me calcula nuestro valor final. Vamos a darle un formato acá de moneda también para poder entonces comparar los valores. ¿Funcionó o no funcionó nuestra función de interés compuesto creada en Power Query? Entonces ya tenemos esta. Vamos ahora a hallar la tasa efectiva. Para ello entonces volvamos a nuestro Excel, vamos a inicio aquí, cerrar y cargar, y como ya creamos dos consultas nuevas, no que nada queremos dentro del Excel, vamos a decirle cerrar y cargar y en cerrar y cargar le decimos solamente la conexión y aceptamos. Para nuestra segunda función necesitamos calcular la tasa efectiva. La tasa efectiva no es más que aquella tasa real de interés. Recuerden que estamos capitalizando mensualmente intereses. Entonces, por lo tanto, esa tasa de 12% es solamente para fines del cálculo, es la tasa nominal. La tasa efectiva es la que realmente nos va a decir cuánto interés realmente ganamos dentro de nuestra inversión al final del periodo del préstamo. Entonces, fíjense aquí.
Excel tiene una función que nos permite calcular el interés efectivo, pero el valor que da no es el real porque no considera capitalización. Simplemente considera como un periodo completo y que supuestamente el pago o la inversión se regresa al final de un periodo. ¿Ok? No considera las capitalizaciones que se hacen mensuales de los intereses. Entonces esa no la vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a crearla a través de la función potencia. Lo mismo que ustedes están viendo aquí. En esta lámina, vamos a poner la segunda lámina, que es la que tiene la tasa efectiva. Esta misma fórmula que ustedes están viendo aquí es lo mismo que el factor de 1 más R a la N. ¿Ok? Esta se utiliza de esta manera cuando queremos hallar la tasa efectiva equivalente mensual de una tasa anual, por decirlo de alguna manera, o la tasa efectiva trimestral de una tasa mensual. Entonces sirve para convertir esas equivalencias. Pero para nosotros nuestro factor real es ese 1 más R a la N. Ese realmente es lo que nos va a dar la tasa efectiva, que es lo que termina multiplicando al valor de préstamo. Entonces volvamos al Excel y vamos aquí a poner TEF de tasa efectiva. ¿Ok? ¿Y qué hacemos en test de tasa efectiva? Vamos a calcularlo el S1 más, N a la, 1 más R a la N, como lo hacemos aquí en Excel. Entonces vamos primero a calcular S1 más R. ¿Cuál sería? Entonces sería igual a 1 más, ¿ok? Más R. R, ¿quién es? La tasa. Pero fíjense que la tasa ya habíamos dicho que viene de forma completa y aparte anual. Como estamos hablando de periodos mensuales, tenemos que convertirla en tasa mensual. ¿Ok? Entonces, esa tasa anual como tal, tenemos que encerrarla entre paréntesis para dividirla entre 12 y la convertimos anual, pero también la necesitamos de decimal. Vamos ahora a cerrar el paréntesis y vamos a dividirla entre 100. ¿Ok? Entonces ya ahí obtenemos en mensual y en decimal. ¿Ok? Entonces ya teniendo esto, vamos a darle enter a ver qué nos está dando y nos da 1.01. Ahora esto hay que elevarlo a la máxima potencia. ¿Ok? A la máxima potencia. Entonces vamos aquí y le decimos potencia, ¿ok? La función potencia, que nos pide una base. En este caso el número de base es esto que acabamos de determinar aquí. Vamos al final de esa expresión, punto y coma, perdón, punto y coma, y le colocamos que lo eleve a la 9. ¿Ok? Lo eleve a la 9, que es el valor n. Vamos entonces a cerrar nuestro paréntesis de la función potencia, vamos a darle enter y vamos a ver qué nos da. En este momento nos está dando 1,093, que significaría la tasa efectiva pero mensual. Yo la necesito anual para compararlo con la tasa anual. Y vamos aquí en el medio y a los meses, perdón, a esta función y le vamos a multiplicar por 12. ¿Correcto? Vamos a multiplicar por 12 y así obtenemos 13,12. Esa no es la tasa efectiva, porque la tasa efectiva realmente, fíjense aquí, como en la función, después de ese 1 más R, que vendría siendo esto mismo, 1 más R a la N, hay que restarle 1. Y ahí nos da la tasa efectiva, equivale la tasa efectiva. Vamos acá a volver a nuestro Excel y vamos a encerrar toda esta función entre paréntesis para después poderle restar el 1. ¿Ok? Menos 1. Damos Enter y ahí está nuestra tasa efectiva. Vamos aquí a inicio, vamos a darle un formatico de 2 decimales nada más, 12,12 sería nuestra tasa. Y aquí fíjense ya como al final del mes 51 realmente este 11 ahora es 18,11. Esta es mi real tasa. La tasa real de interés que yo estoy recibiendo y no esta. Esta es simplemente para fines de cálculo y por eso se llama tasa nominal. Pero esta es la tasa efectiva, esta es la tasa que realmente funge en el préstamo o en el valor de la inversión. Vamos a calcular esta tasa efectiva, mucho más fácil que la que hicimos en el interés compuesto, obviamente, como ya ustedes vieron, y vamos a desarrollarla en nuestro Power Query. Vamos a subir de nuevo el Power Query. Una vez en el Power Query, ya vamos aquí al interés compuesto. Fíjense que ya ahora sí se agregó de tasa efectiva. Vamos a crear la función rápidamente. Vamos aquí al espacio en blanco, damos botón derecho, nueva consulta, otros orígenes, consulta en blanco. Ok, esa consulta en blanco la vamos a llamar ahora TEF de tasa efectiva. Vamos a ir a vista de esa función, vamos aquí botón derecho, editor avanzado, perdón, y aquí vamos a empezar a desarrollar la función tal cual como lo hicimos ahí. Sin muchas explicaciones, vamos a desarrollar nuestros argumentos, porque eso ya lo explicamos, ese paso ya lo explicamos allá en el primer ejercicio. Abrimos los paréntesis y ¿qué necesitamos aquí?
Pues 1 más R a la N menos 1. Entonces necesitamos nada más la tasa, que sería R, ¿ok? Coma, perdón, coma, espacio y la N de tiempo. Eso es lo único que necesitamos en esta función. Vamos acá, al final del paréntesis, espacio igual, mayor que, el símbolo de GoTo, y ya tenemos nuestros dos argumentos declarados. Ahora vamos a desarrollar el cálculo de esos dos argumentos. Que van a ser, ¿cuáles son las expresiones que se van a calcular con estos argumentos? Vamos aquí a la primera y la vamos a llamar ahora. Vamos a calcular primero el 1 más R. La llamamos factor 1 otra vez. Igual, ¿okay? Y sería 1 espacio más R. ¿Ya? Ese sería nuestro primer cálculo. A ese 1 más R tenemos que elevarlo a la potencia n. Vamos a darle coma y vamos a crear nuestro factor 2. Factor 2, espacio igual. Y le decimos number power, igual como hicimos en el otro. Number power, paréntesis, la base sería factor 1, con factor 1, coma, y el segundo argumento sería 1 más R, el argumento sería n, sería la potencia. Coma, y vamos ahora sí a calcular nuestra tasa efectiva. La tasa efectiva, vamos a ponerle aquí tasa, guión bajo, efectiva, ¿ok? Como variable, espacio igual, ¿qué va a ser? Factor 2, que ya guarda toda la expresión elevada a la n, menos, perdón, espacio menos 1. ¿Recuerdan? Ya. Factor 2 menos 1. Y así tenemos esta expresión. Este sería nuestro factor y este sería el menos 1. ¿Cierto? Entonces vamos de nuevo a nuestro Power Query y vamos aquí a cambiar el resultado ya ahora sí por tasa guión bajo efectiva. Aquí está nuestra variable efectiva. Recuerden que como es la última ya no termina en coma porque ya la vamos a declarar como resultado. ¿Ok? Vamos a decirle listo y nos crea la función. Esta como es fácil, no vamos a hacer la prueba. A ver si funciona. Vamos a hacerla de una vez aquí en el interés compuesto. Entonces para compararla con esta. Vamos a agregar columnas, en lo mismo que hicimos anteriormente, columna personalizada. Y en columna personalizada le vamos a decir aquí def-power query para tener ese punto de comparación. Y aquí, ¿cómo se llama nuestra función? Def, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle def. Okay, abrimos paréntesis. ¿Y qué nos pedía? La tasa y el tiempo. ¿La tasa quién es? La tasa anual. Recuerda que como el tiempo está mensual, hay que hacerle lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Abrimos paréntesis aquí, dividimos entre 12, cerramos paréntesis y luego dividimos entre 12. ¿Okay? Así la convertimos en decimales. Vamos a coma. El segundo argumento sería meses, que sería n, el argumento n. Vamos a cerrar el paréntesis. ¿Okay? Ya no se ha detectado error en la sintaxis. Vamos a aceptar. Y aquí nos da 0,093. ¿Qué pudo haber pasado aquí? No hemos multiplicado esto por 12. Okay, aquí nos está dando la tasa mensual. Okay, volvamos a nuestra función personalizada. Vamos al editor avanzado. Y nos faltó eso de multiplicarlo por 12 como hicimos. Este factor primero, hay que multiplicarlo por 12. Okay, por 12. Vamos al paréntesis y luego ese resultado si le restamos 1. Es lo mismo que hicimos en el Excel. Okay, vamos a separar un poquito los argumentos con, perdón, los variables con los operadores para que se lea mejor y vamos a decirle ahora sí listo. Volvemos a nuestro interés compuesto y vamos a ver ahora qué nos da. Aquí está. Fíjense que es el mismo resultado, señores. El mismo resultado. Ya creado en Power Query. Okay, 13,28, 13,28, 17,43, 17,28. Entonces ya no funcionó nuestra segunda función personalizada. Vamos a la tercera y última función que sería la de pagos. ¿Okay? Vamos ahí a nuestro Excel. Vamos aquí a inicio, cerrar y cargar, cerrar y cargar. Ya una vez en el Excel, vamos entonces a nuestro ejercicio de cuotas de pago. Tenemos. Y vamos a calcular la cuota aquí. Vamos a ponerle aquí cuota. ¿Okay? Cuota. Y vamos a calcularlo con la función de pago. Igual a pago. ¿Okay? Pago nos pide una tasa. Hacemos el mismo ejercicio. Aquí el plazo es en meses y la tasa es anual. Entonces la tasa tenemos que entonces, recuerden, dividirla entre 12. La encerramos entre paréntesis. Okay, la encerramos entre paréntesis.
y la dividimos entre 100. Punto y coma. Número de periodos, el plazo en meses. Viene dado por esta columna plazo meses, punto y coma. El valor actual, en este caso sería el valor del préstamo. Vamos a ponerle también, así como hicimos en la otra, menos lo que está en la columna C. Y nos pide un valor final y un tipo. Esos son opcionales. Por defecto, el valor final sería 0. Obviamente, ya al final no hay flujo. Estoy pagando todo. Entonces aquí vamos a simplemente a cerrar entre paréntesis y vamos a dejar esos dos argumentos por fuera. Vamos a darle Enter. Y Excel me calcula que debo pagar mensualmente por 216 meses 400 y 480 unidades monetarias o pesos en este caso. Vamos a sobreescribir la fórmula y aquí la tenemos. ¿Okay? Ahora sí tenemos nuestras cuotas. Vamos a desarrollar esa función en el Power Query y vamos a pasarle esa función a otra columna para compararla con esta. ¿Ok? Vamos a irnos a nuestro editor avanzado de Power Query. Obviamente se va a agregar esa columna dentro de la tabla de préstamos. ¿Ok? Solamente que sin formato. Vamos a darle aquí botón y vamos a cambiar la moneda para tener una mejor visión. Perfecto. Entonces ya tenemos todo eso en moneda. Bien. Vamos a crear nuestra función ahora de pago. Vamos aquí a nueva consulta, vamos a otros orígenes y vamos a decirle pago. Y así tenemos, la llamamos igual que la función en el Excel. Como les dije, vamos al editor avanzado. Okay, vamos a declarar nuestras variables y vamos a ver qué variables necesitamos. Vamos a ir a ver la fórmula. Vamos a darle Enter aquí. Vamos a colocar nuestras variables acá. Vamos a ir un momentico a la fórmula para revisarla. Pago periódico. ¿Qué nos pide? Valor principal, valor de préstamo. Y luego nos pide este factor. ¿Okay? Es el factor de recuperación de capital. Entonces vamos a hallar primero esto de arriba, vamos a hallar después esto de abajo, lo vamos a dividir y lo vamos a guardar en una variable llamada factor de recuperación de capital. ¿Ok? Entonces vamos primero con esta variable de arriba. Vamos a construirla primero. Primero, bueno, obviamente vamos a declarar nuestros argumentos. Sería BP y IN. No necesitamos más ningún argumento. ¿Ok? BP y IN. Bien, vamos a nuestro Excel, perdón, a nuestro Power Query. Vamos a declarar esas variables. ¿Cuáles entonces sería? Primero BP. Vamos a llamarla BP mayúscula, perdón, BP, para tener más o menos una sinergia con esa función que vimos. Coma, el segundo argumento sería, ahí la R ya pasa a ser I. Vamos a decirle I minúscula, ¿ok? Para guardarle la sinergia que acabamos de ver. Y el tiempo sería nuestro famoso N, ¿ok? O N minúscula. Ahí está nuestro tiempo. Entonces, valor principal, interés y N. Vamos aquí al final del paréntesis, espacio igual, mayor que. Y ya estamos declarando la función. Vamos con LED. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer primero nuestro factor. Vamos a decirle factor 1 de nuevo. ¿Okay? Factor 1. Igual, borramos toda esta expresión acá. Tenemos el link aquí. Vamos a retroceder un poco el link acá, donde estaba. Y vamos aquí al factor. Vamos en nuestro factor. ¿Qué vamos a calcular aquí? Vamos a calcular esta expresión. 1 más i a la n por. ¿Okay? Eso es lo que vamos a calcular. Vamos a colocar aquí un comentario rapidito para decirle 1 más i elevado a la n multiplicado i de nuevo. ¿Okay? Ese es lo que vamos a calcular ahorita. Un comentario para menos irme guiando de aquí, no está yendo a la lámina de nuevo. El primero sería 1 más i de ahí. Aquí a nuestra variable i, nuestro argumento i. Y este valor tenemos que elevarlo a la n. Entonces vamos a hacerlo de una vez con el number power. Vamos a number.power. ¿Okay? Vamos a abrir paréntesis. Y este sería nuestro primer argumento. El segundo argumento sería n, ¿verdad? Que es nuestro número de exponencial. Vamos a cerrar paréntesis y ya tenemos el 1 más i elevado a la n. Ahora tenemos que multiplicarlo de nuevo. Todo eso expresión por i, lo que sea i. Ya tenemos nuestro factor 1. Vamos entonces a ponerle coma aquí. Por i, vamos al final del comentario y damos Enter. Factor 2 igual sería el divisor. ¿Okay? Bueno, al terminar aquí, como vamos a crear un nuevo paso, vamos a darle coma aquí al final de esto. No al final del comentario, al final de esto. El comentario lo puse aquí para guiarme. ¿Okay? Ustedes si quieren no lo pongan. Y vamos acá a la función. ¿Qué vamos a calcular ahora? El 1 más
i a la n, pero ahora en vez de multiplicar por i, vamos a restarle 1. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Más i a la n menos 1. Vemos al Power Query y hacemos esto aquí. Primero 1 más i y hacemos lo mismo de acá arriba. Entonces, como vamos a hacer lo mismo de acá arriba, sencillamente vamos a repetir esta expresión aquí abajo. Control C, Control V. Y luego en vez de multiplicarlo por u y le ponemos menos 1. ¿Ok? Menos 1. Vamos a una tercera expresión. Ya tenemos entonces el factor 1 y 2. Ahora tenemos que dividir uno entre el otro. Y así tenemos el factor de recuperación de capital. Coma. Damos enter. Ahora vamos a llamar a este FRC, que es el factor de recuperación de capital. ¿Cuál? Sería factor 1 entre factor 2. Bien. Y ese sería nuestro FRC. Ya tenemos el tercer argumento. Vamos a darle coma y vamos al cuarto y argumento. ¿Y cuál sería? Multiplicar el valor presente por todo esto que está. ¿Okay? Entonces sería, aquí sí la vamos a colocar, pago cuota, vamos a ponerle así a la variable, ¿cuál? Y sería lo que digamos que sea valor principal, nuestro argumento por FRC que guarda nuestro factor de recuperación ya calculado. Como el último paso, vamos a colocarle aquí, sea valor, pago cuota, pero esto también me lo va a lanzar a lo mejor con muchos decimales. Entonces vamos a redondear esta expresión con nuestra función number.round, abro paréntesis, le pongo al final del primer argumento, coma, 2 decimales y le digo que listo. Ahora ahí tenemos nuestra función de pago. O vamos a probarla aquí, vamos de una vez al préstamo y vamos a ver si funciona. Vamos a agregar columna personalizada. Vamos aquí a llamarlo, aquí se llama cuotas, aquí vamos a llamarlo pagos. Ok, entonces vamos a pago, guión bajo, Power Query, okay, de PQ de Power Query, y llamamos nuestra pago. Okay, acuérdense que como está todo en mayúscula, tengo que llamarla tal cual en mayúscula. Abrimos paréntesis. Okay. ¿Cuál es nuestro primer argumento? El primer argumento nos pide el valor del préstamo. En este caso sería préstamo. Damos doble clic sobre préstamo. El segundo argumento que nos pidió fue la tasa. Perdón, coma, fue la tasa. Aquí hacemos lo mismo, tasa anual. ¿Okay? Y esa tasa anual, como está completa y aparte anual, vamos a dividirla primero. La cerramos entre paréntesis para dividirla entre 12. ¿Okay? Cerramos ese paréntesis y lo multiplicamos por 100. ¿Okay? Para tener el valor que necesitamos dentro. Coma de nuevo y n sería que el tercer argumento, que sería el plazo en meses. Vamos acá a cerrar entonces entre paréntesis y ya tenemos nuestra función. ¿Okay? Vamos a aceptar y me dice que no aplica. Veamos por qué. Vamos a revisar entonces a ver qué pasó porque me está dando un valor desconocido. Vamos simplemente a lo que hicimos en la función y vamos a revisar qué fue si estamos en algo. Fíjense aquí, préstamo, está bien, tasa anual entre 12, ¿verdad? Y después tenemos que, aquí está, en vez de multiplicarlo por 100, teníamos que haberlo dividido entre 100. ¿Ok? Ahí es donde está la caída. Vamos a aceptar y ahora sí, señores. Ahí tenemos nuestro valor calculado igual al que tenemos acá. Vamos a convertirlo en moneda y así comparamos. ¿Lo ven? Entonces hicimos bien el desarrollo de nuestra fórmula en el código del lenguaje. Entonces bien, con esto vimos cómo desarrollar funciones financieras o cualquier otro tipo de funciones que no estén dentro del Power Query, seguirle la lógica de la función personalizada, que es algo muy sencillo, simplemente es ir trabajando con lógica y construyendo cada uno de esos argumentos que nos piden esas funciones que no se encuentran allí para hacer nuestro cálculo. Eso es lo que hace el Excel detrás. ¿Okay? Esas fórmulas es las que desarrolla el Excel detrás y se le aplica a esos argumentos. Aquí hicimos lo mismo, solamente que lo desarrollamos nosotros. Y por eso las funciones personalizadas es un procedimiento dentro del Power Query que nos ayuda bastante a resolver algunos temas complejos. ¿Okay? ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que agarren cualquier fórmula física o cualquier otro tipo de fórmula que ustedes tengan por allí y traten de aplicarles estas mismas lógicas para que vayan practicando funciones personalizadas. ¿Okay? Entonces, bueno, no me queda más que pedirte que si te gustó el video, por favor, regálame un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Déjame en los comentarios qué te pareció estos 3 ejercicios y qué otra función
por allí o fórmula quisieras que pudiésemos desarrollar o que te gustaría desarrollar en el Power Query. Y no me queda más que despedirme. Hasta el próximo video. Nos vemos.